Muy buenos días, tardes, noches. Nosotros somos de Último Momento. Vamos a hablarles el capítulo de hoy retomando algo del capítulo pasado, de hecho, sobre la escuela de Frankfurt, con mis compañeros Asier Arce, Miguel Munguía, Gerardo Espejo y Uriel Martínez. Y pues yo, Joshua Medina. Primero que nada, tenemos que plantear de qué fue la escuela de Frankfurt, ¿no? La escuela de Frankfurt fue un grupo de pensadores que en Alemania, que en 1923 dentro del Instituto de Investigación Social, que era una institución creada para estudiar los problemas sociales desde una perspectiva diferente a la que, pues, a la tradicional, ¿no? Donde su principal pregunta, por así decirlo, era ¿por qué? A pesar del avance científico, tecnológico y económico, la sociedad seguía mostrando injusticias, desigualdad y formas de control, pues un poco cada vez más sofisticadas. Para responder a esto, combinaron ideas de tres pensadores, de tres grandes pensadores, que son de Hegel, que donde retomaron la importancia del pensamiento crítico y el cambio histórico. De Marx, adoptaron la crítica al capitalismo y a las estructuras de poder económico, y de Freud incorporaron la dimensión psicológica, que explicaba cómo las personas pueden ser manipuladas incluso sin darse cuenta, ¿no? Gracias a esta mezcla, la escuela de Frankfurt no solo pues, estudiaba lo que ocurría en la sociedad, sino que también como la cultura, los medios de comunicación y las ideas pueden llegar a influir en la forma en la que nosotros pensamos. Básicamente, pues ellos buscaban como despertar la conciencia social para evitar que la gente aceptara lo injusto como algo normal, pues que normalizara pues la injusticia, y para promover pues una visión más libre, crítica y humana del mundo moderno. Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito más a detalle de lo de la escuela. Más que nada, su proceso que llevó por allá del 1930. Primero que nada, pues eso fue la llegada de Adolf Hitler. Eso fue como por el 1933. Marca una inflexión de brutal para los miembros de esta escuela, debido a que muchos de sus miembros, como Max Horkheimer, Theodor y Herbert Marcuse, pues eran judíos y tenían una afiliación marxista, pues fueron inmediatamente considerados enemigos del régimen nazi, ¿no? Aparte de esto, pues el instituto tuvo que ser clausurado. Eso es clausura por la Gestapo en el 33 o 1933. Sus fondos y miembros pues, se dispersaron rápidamente en Europa, ¿no? Inicialmente se trasladaron a Ginebra y después se fueron a París. Y finalmente, pues la mayoría terminó refugiándose en Estados Unidos por a partir del 1934. En Estados Unidos, pues se restablecieron en lo que fue la Universidad de Columbia y en lo que era New York. Y el trágico destino pues, de Walter Benjamin o Benjamin era pues un pensador cercano a la escuela, era de los primeros bueno, que participaban en este espacio, pero pues él no pudo irse y él se suicidó en 1940 en lo que fue una frontera franco-española, mientras intentaba escapar pues de estas fuerzas, ¿no? Primero que nada, pues me gustaría hablar sobre el nuevo totalitarismo. Desde el exilio, los pensadores de Frankfurt observaron con horror dos fenómenos, ¿no? El totalitarismo nazi en Europa y las sociedades de masas capitalistas de Estados Unidos. Esto llevó a una revisión profunda de su propia teoría crítica. Primero que nada fue pues, la crítica de la Ilustración, donde su obra central de este periodo, dialectiva de la Ilustración, concluyó que la misma razón ilustrada, que prometía libertad y progreso, llevaba en sí la semilla de la dominación. Vieron que los conceptos de progreso y ciencia podían ser usados para justificar atrocidades como el Holocausto y sistemas autoritarios, y también pues la falla de la revolución. A diferencia del marxismo clásico, se desilusionaron con la idea de que el proletario o proletariado de la clase obrera sería el agente revolucionario, ¿no? Vieron que las masas, tanto bajo al fascismo como el capitalismo, parecían pasivamente la dominación, ¿no? Y el control a través de la cultura. El exilio les permitió desarrollar una de sus ideas más influyentes, y es que el poder no se ejerce solo mediante la violencia física u opresión política, sino también a través del control social y cultural. La industria cultural, como que Horkheimer y Adorno acuñaron este término para describir que el aparato de los medios de comunicación, cine, música y publicidad de la sociedad en masas. Esta industria fabrica productos culturales estandarizados
desde películas con una fórmula, música repetitiva, que no buscan la elevación intelectual, sino la indistracción y la conformidad. Básicamente, pues volvieron muy estándar, ¿no? Lo que anteriormente era algo que podía ser considerado incluso arte. Y al ofrecer entretenimiento fácilmente consumible, la industria cultural realizó el pensamiento crítico e introduce sutilmente las ideas de la clase dominante, como si fueran las únicas, normales o naturales, ¿no? Eso crea una forma de dominación sutil y psicología. Y pues básicamente lo que trata de decir esto, pues es que, como bien lo menciona, en aquel momento el crear arte era tomado como un estatus alto. La realidad es que conforme más gente fue consumiéndolo, mientras más gente lo empezó a utilizar, este, las personas como que empezaron a estandarizarlo, a llevarlo a la manera repetitiva y ya no era más que nada como buscar influir en la sociedad, sino en mantener un mismo régimen y pues vender, básicamente. Muchas gracias, compañero Asier. Yo les hablaré sobre el regreso y aportes de Adorno y Horkheimer. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos miembros de la Escuela de Frankfurt regresaron a Alemania para reabrir el mismo instituto. En esta etapa destacan especialmente Adorno y Max Horkheimer, quienes retomaron y profundizaron su crítica a la modernidad. Adorno explicaba que la cultura moderna, como la publicidad, la música comercial, el cine y la televisión, funcionaban como una herramienta para adormecer a las personas, haciéndolas aceptar el sistema sin cuestionarlo. A este fenómeno lo llamó industria cultural, porque convierte la cultura en un producto más, repetitiva y diseñada para mantener a la gente ocupada. Para él, la pérdida de creatividad y de pensamiento crítico era una forma de control tan poderosa como cualquier fuerza política. Horkheimer, por su parte, desarrolló la idea de la razón instrumental, que aparece cuando la razón se utiliza solo para calcular lo útil, lo práctico o lo rentable, dejando de lado preguntas éticas, humanas o morales. Esto genera sociedades donde importa más la eficiencia que el bienestar, y donde las personas se valoran por su productividad y no por su dignidad. Ambos pensadores coincidían en que la sociedad moderna tiende a moldear a las personas como piezas de un gran sistema económico, donde la libertad puede ser una ilusión y donde las decisiones parecen racionales, pero en realidad solo sirve a intereses de poder. Su trabajo marcó profundamente la teoría crítica y dejó una reflexión vigente sobre cómo la modernidad puede crear nuevas formas de dominación menos visibles, pero igualmente fuertes. Sí, yo voy a hablar sobre Marcus y Walter Benjamin. Herbert Marcus se convirtió en una figura clave para los movimientos juveniles de los años 60, especialmente en Europa y Estados Unidos. Él afirmaba que el capitalismo moderno no solo dominaba mediante la economía, sino también creando necesidades falsas a través de la publicidad, perdón, el consumo y la tecnología. Según Marcus, a las personas se les hace creer que son libres porque pueden consumir, aunque en la realidad sus deseos están manipulados. A esto lo llamó el hombre unidimensional. Es una sociedad donde la gente deja de imaginar alternativas y solo sigue lo que el sistema ofrece. Walter Benjamin, por otro lado, estudió cómo la aparición de la fotografía y el cine cambió por completo la forma de experimentar el arte. Su análisis sobre el aura, esa casualidad única e irrepetible de una obra original, mostraron que la reproducción masiva democratiza el arte, pero también puede volverlo superficial y fácilmente manipulable. Muchas gracias. Yo quiero hablar sobre la segunda generación y quiero dar una conclusión. Tras la etapa de Adorno y Horkheimer, llegó la segunda generación, representada por Jürgen Habermas. El intento de actualizar la teoría crítica para un mundo lleno de medios de comunicación, tecnología y globalización propuso el diálogo como base para una sociedad más justa, y también donde las decisiones no se tomen por manipulación, sino que sea una comunicación un poco más real. En conclusión, la Escuela de Frankfurt fue una corriente muy importante del siglo XX, porque mostró que las formas de control no están solo en la economía o la política, sino también en la cultura, los medios y la vida diaria. Su aporte principal fue enseñar a pensar críticamente y no aceptar todo sin
cuestionarlo. No Bueno, sé si alguien tenga preguntas. eso quería comentar. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Sí, yo tengo una pregunta para mi compañero Asier. Es ¿por qué la escuela de Frankfurt unió ideas de Hegel, Marx y Freud? Ahí disculpa mi compañero. Claro que sí. Primero que nada, pues porque querían analizar la sociedad desde muchos ángulos. Quieren verlo lo económico, lo histórico y lo psicológico para entender pues mejor, ¿no? Cómo surge la dominación. Ok. Ujú. Igual me gustaría preguntarle a mi compañero Gerardo. Gerardo, ¿por qué fue importante el exilio de sus miembros? Porque les permitió ver cómo la propaganda, la cultura y las ideas normales pueden manipular a las personas incluso sin usar algún tipo de violencia. Gracias. Yo tengo una pregunta para mi compañero Munguía y es ¿qué criticaban Adorno y Horkheimer? Ellos criticaban que la sociedad moderna convertía a las personas en objetos y que la cultura los podía manipular y controlar sin que ellos mismos se dieran cuenta. Ok, muchas gracias. También yo quedé un poco en duda con qué aportaron Marcus y Walter Benjamin. Sí, como lo mencioné hace un momento, Marcus mostró que el capitalismo moderno crea necesidades falsas que hacen creer a las personas que son libres por consumir, cuando en realidad están siendo manipuladas. Su concepto, que es el hombre unidimensional, critica la falta de pensamiento alternativo en la sociedad contemporánea. En tanto, Benjamin, en cambio, pues analizó cómo la reproducción técnica del arte transforma su sentido. También su idea del aura ayudó a entender cómo la cultura se masifica y cómo esto puede enriquecer, pero también empobrecer la experiencia estética y social. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna última pregunta para ya darle cierre al capítulo. Bueno, agradecemos su atención. Somos de último momento y pues bueno, esperamos que este capítulo haya ayudado a que comprendan mejor este tema.